Gloria a Dios. San Mateo 10, libro de San Mateo 10, versículo 32, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como está escrita su letra, dice: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Cualquiera de nosotros, dice Dios, que lo confesemos a Él como nuestro único y suficiente Salvador personal de nuestras vidas. Si nosotros lo confesamos a Él públicamente, si nosotros no nos avergonzamos de Él, Él no se avergonzará de nosotros. Pero si nosotros nos avergonzamos de Él, de su palabra, de su reino, entonces Él se avergonzará de nosotros en aquel día. En aquel día todos, dice la Biblia, le diremos: Señor, Señor, Señor. Pero a algunos Dios les dirá: apartados de mí, hacedores de maldad. A la verdad os digo que no los conozco, no sé de dónde soy. Y es por eso que Dios manda, hoy que estamos vivos, hoy que tenemos vida, tenemos esperanza de cambiar, de poder hacer lo bueno, de poder seguir el camino angosto, de poder seguir el ejemplo de Cristo, de poder seguir el ejemplo que nuestro amado Señor Jesucristo nos dio. Y hoy Él revela en esta porción del libro de San Mateo, capítulo 10, desde el versículo 26 hasta el 33, Él revela esta porción bíblica. ¿A quién le debe de temer el hombre? ¿A quién le tiene que tener el hombre temor? ¿A quién le tiene que tener el hombre miedo? ¿A quién debe el hombre humillarse? ¿A quién se debe humillar el hombre? ¿Será que el hombre se debe de humillar a los reyes de esta tierra? El hombre le tiene que guardar respeto a los reyes de esta tierra. Pero a quién se debe de temer, dice la Biblia, es a Jehová de los ejércitos. Es a Dios que hizo los cielos, que hizo la tierra. Es a Dios que tenemos que tenerle temor. Tenemos que caminar en temor, en temblor delante de Él. ¿Por qué? Porque cuando Él desecha a alguien, lo desecha para siempre. Porque cuando Él aborrece a alguien, lo aborrece para siempre. Y si no perdonó Dios a los ángeles que pecaron contra Él, sino que ha reservado prisiones eternas para condenarlos, para encerrarlos por la eternidad. Y si Dios no perdonó a los ángeles que se rebelaron contra Él, que pecaron contra Él, y si nosotros nos rebelamos contra Dios, y si nosotros vamos hablando violentamente en contra de Dios públicamente, entonces Dios se hará nuestro enemigo. Y al hacer Dios nuestro enemigo no nos conviene. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, el hombre en el planeta Tierra tiene dioses, ídolos hechos de metal, hechos de madera, pero ¿a quién se debe de postrar el hombre y a quién le debe de tener temor? ¿Será a los ídolos hechos por mano de hombre, o será al Dios que es espíritu, o será al Dios que creó los cielos, que creó la tierra, o será al Dios que afirmó las estrellas, que afirmó los planetas? ¿A quién le debemos de tener temor?
cómo debemos de caminar nosotros delante del Dios de Abraham, cómo tenemos que caminar nosotros delante del Dios de Jacob, cómo tenemos que comportarnos nosotros delante de Él, porque Él está viendo la tierra en cada momento, a cada hora. Sus ojos están sobre la faz de la tierra, dice la Biblia. ¿Acaso el que hizo el ojo no verá? ¿Acaso el que hizo el oído no oirá? Ciertamente Dios está sentado en su trono, Jesús está sentado a la diestra del Padre, pero Él envió su Santo Espíritu para que nos fortalezca, para que nos dé la fuerza, pero sus ojos están sobre el planeta Tierra, sobre cada uno de nosotros. Dice la Biblia que de toda palabra dice la Biblia que de toda palabra que nosotros hablemos, de todo lo que nosotros hagamos, daremos cuenta en aquel día. Dice la Biblia que si nosotros caminamos haciendo lo malo, estaremos atesorando y estaremos sembrando, y eso que sembremos de repente en este planeta Tierra comenzaremos a cosecharlo, y al estar cosechando dolor, llanto, quebranto, comenzaremos a llorar. Pero será bueno, es bueno que el hombre llore, porque si el hombre no llora, si el hombre no se quebranta, no reconoce que el Dios único, el Dios verdadero es el Dios de Abraham, es el Dios de Jacob, es el Dios de Elías. Pero dice la Biblia, ¿a quién le debe de tener temor el ser humano? Así que no les temáis, dice, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. La gente, el ser humano, ha llegado a pensar que las cosas que hacen oculto, que hacen tiniebla, lejos de aquellos seres humanos que lo conocen, lejos de aquellas personas, de sus seres queridos, de su esposa, de su esposo, lejos de ellos, el ser humano ha llegado a pensar que se esconde y que nadie podrá saber la verdad de lo que el hombre anda haciendo en oculto, de lo que el hombre anda haciendo en tiniebla. El hombre ha llegado a pensar que se puede esconder y hacer lo malo, hacer abominaciones, hacer cosas que no le agradan a Dios. El hombre piensa que puede andar por el planeta Tierra haciendo y deshaciendo, creando y haciendo cosas malas. El hombre ha llegado a pensar que las cosas malas que ha hecho solo él las sabe, y con la otra persona que las ha hecho. Pero dice la Biblia, ¿acaso el que hizo el ojo no verá? ¿Acaso el que hizo el oído no oirá? Dios lo sabe todo. Dios conoce todo lo que nosotros hacemos en oculto. Y tarde o temprano se dará a conocer, saldrá a la luz. Saldrá a la luz lo que el hombre hace y piensa que nadie lo ha visto. La Biblia dice, así que no les temáis a ellos, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Si el hombre hizo algo malo y le remuerde la conciencia o está pensando, nadie me vio, pero dice la Biblia, Dios lo sabe todo. ¿Podrá esconderse el hombre de Dios? ¿Podrá irse el hombre y meterse
debajo de lo profundo de las aguas y allí comenzar a hacer lo malo, pretendiendo decir o pensar que nadie lo ha visto. Y de esa manera el hombre camina y de esa manera el hombre se mueve. Pero dice la Biblia: lo que os digo en tinieblas, decirlo a la luz. Jesús estaba hablando. Jesús andaba caminando con sus discípulos. Jesús iba al huerto del Getsemaní a orar. Jesús se postraba en ese lugar a pedirle al Padre. Pero allí no había energía eléctrica, pero allí no habían lámparas en esos tiempos. La tecnología no estaba como está el día de hoy. Solo la luz de la luna y las estrellas los iluminaba. Pero hoy Jesús viene diciendo: lo que os digo en tiniebla, decirlo a la luz. Jesús venía hablando con los discípulos y hablaba con ellos y le confesaba cosas y le revelaba cosas, misterios del cielo, las promesas del Padre, el propósito del Padre para salvar y perdonar al hombre. Gloria a Dios. Os digo al oído, proclamadlo desde las azoteas. Llega el momento y llega la hora que todo aquello que Dios ha dicho en su palabra está siendo proclamado por todas las naciones. Lo que Jesús habló, lo que Jesús proclamó, lo que Jesús reveló, hoy se predica en público, se predica en las plazas, se predica en los parques, se predica en los estadios, se predica en las calles, se predica en las colonias, se predica en los buses, se predica en los parques. Hoy lo que Jesús reveló, el propósito, el anhelo de Dios de salvar al hombre, de buscar al hombre que estaba perdido, hoy se predica públicamente, se ha llevado a lo público, de tal forma que la gente, mucha gente ha llegado a decir que por todos lados andan los cristianos, por todos lados me predican la palabra de Dios. Es que Dios está buscando al hombre para perdonarlo, para sanarlo. Dios lo está buscando. Dios lo está buscando. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Imagínate lo que dice Dios, que vino del tercer cielo. No le tengan miedo a los que matan el cuerpo. Al meditar en esta palabra, al meditar en esta porción bíblica, que el Hijo de Dios, que todos aquellos que somos nueva criatura, que todos aquellos que hemos nacido de nuevo, que todos aquellos que le hemos entregado nuestra vida a Jesús, que Jesús nos ha perdonado, que Jesús nos ha limpiado, que nos ha dado vestiduras de lino fino y resplandeciente. Todos nosotros, o todo el hombre, todo el ser humano, no tendría que tenerle temor al otro hombre. Si el otro hombre viene con violencia, si el otro hombre viene con armas, el hombre no tiene que tenerle temor al otro hombre, sino que caminar bajo el temor de Dios, tenerle temor a Dios, que puede matar el alma, que puede matar el cuerpo y arrojarlo al infierno. A Dios hay que tenerle temor. A Dios es el único
que le tenemos que tener temor, dice la Biblia. Pero el hombre hoy en día le tiene temor a muchas gentes de esta tierra. ¿Será de Dios que el hombre esté caminando de esa forma? Dice la Biblia que no. El hombre tiene que tener temor delante de Dios. Aleluya. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Es Dios quien puede destruir nuestro cuerpo, nuestra alma y arrojarlo al infierno. Es por eso que tenemos que caminar en gratitud. Es por eso que hoy que estamos vivos en este planeta Tierra, que está tan lleno de maldad, hoy nosotros predicamos algo bueno por las redes sociales. Hoy nosotros estamos predicando la bienaventuranza de Dios. Hoy nosotros estamos predicando que Dios es amor. Hoy nosotros estamos predicando que Dios es paz, que Dios es gozo. Hoy nosotros estamos predicando que Jesús es la luz para este mundo. Hoy predicamos que Jesús vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido, que Jesús vino a perdonar los hombres, a salvar los hombres, a redimirlos de condenación. La sangre de Cristo tiene poder, aleluya. Dice la Biblia, no se venden dos pajarillos. No se venden dos pajarillos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, sin que Dios lo sepa. No caen dos pajarillos a la vez, si no es la voluntad de Dios. El enemigo nos está buscando para quitarnos la paz, para quitarnos el gozo. El enemigo quiere destruir nuestras almas. Hay mucha gente que ha comenzado a tenerle temor a Satanás. Hay mucha gente que ha comenzado a tenerle temor a los brujos. Hay mucha gente que ha comenzado a entrar en miedo en contra del satanismo. Hay mucha gente que ha comenzado a tener miedo de los hechiceros, de los adivinos. Hay mucha gente que ha comenzado a tenerle temor a los hombres. Pero dice la Biblia, aleluya, gloria a Dios, ¿a quién le tenemos que tener temor? Solo a Dios. ¿Por qué a Dios? Porque Dios puede arrancar nuestra vida de este planeta Tierra, porque Dios tiene la llave de la vida y de la muerte, porque Dios tiene la llave de todo lo que es el reino de los cielos, aleluya. Dios tiene el control de todo. Bendito sea el Rey. El hombre piensa que hay que tenerle temor a Satanás. Dice la Biblia que no. Que a quien le tenemos que tener temor es a Dios, que hizo los cielos y que hizo la tierra. Aleluya. Él es el único digno de tenerle temor. De ahí nadie más. Los brujos, los hechiceros, no. Si andamos caminando en Cristo, si hemos entregado nuestra vida a Jesús, estamos morando bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Y entonces, ¿por qué comenzar a tenerle temor a las tinieblas?
¿Por qué el hombre le tiene temor a las tinieblas? ¿Por qué el hombre le tiene temor a la oscuridad? ¿Por qué el hombre le tiene temor a los demonios? ¿Por qué el hombre camina con temor a perder su vida? Y dice Dios, no le tengan temor a los que pueden matar el cuerpo nada más y el alma no le pueden hacer nada. Ténganle temor al que hizo los cielos, al que hizo la tierra. Él es Dios. A Él tenemos que tenerle temor. Él es nuestro Padre. Él es Dios que hizo los cielos, que hizo la tierra. A Él es el único que le tenemos que tener temor. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Imagínate lo que Dios revela y dice. ¿Qué hombre sabe cuántos cabellos tiene un ser humano? Dice la Biblia que Dios, el que nos creó, Él sí sabe cuántos cabellos tiene cada ser humano. Si pierde uno, si se le cae uno. Dios, imagínate lo que revela, que Él conoce cuántos cabellos tenemos en la cabeza. Eso nos habla que Él todo lo sabe. Eso nos habla que Él está pendiente de todo. Eso nos habla que Dios lo conoce todo. Eso nos habla que el Padre lo sabe todo. No nos podemos esconder de Él. Bendito sea el Rey. La gente ha llegado a pensar y a decir que se puede esconder de Dios, pero Dios es omnisciente, es omnipotente, omnipresente. Él está en todos los lugares. ¿A dónde nos podríamos ir? ¿A qué lugar nos podríamos ir a esconder? No podemos escondernos. Dios lo sabe todo, Dios lo conoce todo. Él pronto viene. Imagínate que si hoy sonara la trompeta, si hoy fuera el día en que el Padre dice, suene la trompeta, y la trompeta sonara. La Biblia dice que habían 10 vírgenes. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las prudentes estaban pendientes de llenar sus lámparas de aceite. Las que estaban caminando insensatamente, ellas se descuidaron. Comenzaron a descuidar su vida. No hemos sido llamados a descuidar nuestra vida espiritual. Porque si bien es cierto, nuestro cuerpo necesita el alimento de cada día, también nuestra alma necesita alimentarse de la palabra de Dios. Nuestra alma gime, nuestra alma desea estar delante de la presencia de Dios, pero la carne no. La carne nos llama hacia el mundo. La carne nos llama hacia la vanagloria de esta tierra. La carne los invita al placer de las cosas terrenales. Esa es la carne. Pero más el Espíritu de Dios nos invita a purificarnos, a guardar nuestros ojos de no contaminarnos con el mundo. El Espíritu nos invita a acercarnos a Dios, a buscar el rostro de Dios. Nuestro espíritu anhela los atrios de Dios. Nuestro espíritu desea estar en la presencia de Dios, pero la carne comienza a caminar en el temor hacia los hombres. Pero la carne comienza a
codiciar cosas de esta tierra, cosas pasajeras, cosas perecederas. Pero más Dios dice que donde esté nuestro tesoro, ahí estará nuestro corazón. Jesús quiere salvarnos. Jesús quiere guardarnos de la angustia que viene. Se acerca una gran angustia. El hombre, el ser humano, puede decir: hermano, hermana, yo no creo al Evangelio de Jesús. Yo no puedo creer que Jesús haya venido a este planeta Tierra, porque hoy en día mucha gente quiere ver milagros, y está bien porque Dios los ha prometido. Pero todos aquellos que solo desean ver milagros, señales, a Dios no le agrada. Dios quiere que nosotros le creamos, aunque no hemos visto nada. Pero sabemos que Él nos ha perdonado, pero sabemos que nosotros hacíamos cosas en oculto y pensábamos que no iban a salir a luz, mas cuando salieron a luz eran cosas vergonzosas. Entonces nosotros nos avergonzamos, entramos en vergüenza, porque creíamos que aquellas cosas que estaban ocultas no iban a salir a luz. Pero más Dios a su tiempo revela todo y muestra todo: cómo caminamos, cómo nos expresamos, qué andamos haciendo cuando nadie nos ve. Hoy Jesús nos dice en su palabra: así que no temáis, a los hombres que solo pueden dañar el cuerpo. El hombre, si viene siendo otro ser humano que viene con violencia, que viene con deseo de hacer maldad, le hace daño a otro hombre. Pero dice la Biblia, dice Dios, no tendría que tenerle temor, ni entrar en pleito, ni entrar en discordia, ni entrar en discusiones, porque son cosas de la carne. Los frutos de la carne nos alejan de Dios, mas los frutos del Espíritu nos acercan a Dios. Si el hombre camina en la carne, no le agrada a Dios. Pero cuando el hombre camina en el Espíritu, está agradando a Dios. Pero ¿qué es caminar en el Espíritu y qué es caminar en la carne? Caminar en la carne es caminar separado de Dios, y caminar en la carne es hacer la voluntad que le agrada al hombre. Caminar en la carne es hacer las cosas que el hombre desea por capricho, que el hombre desea tener sin que le cueste nada. Hay personas que comienzan a codiciar, hay personas que comienzan a desear, hay personas que comienzan a codiciar y a pedir sin trabajar por ello. ¿Será bueno? ¿Será mal? La Biblia dice que el que no trabaja, que tampoco coma. Imagínate cómo dice Dios: el que no trabaja, que tampoco coma. Que tampoco ande por ahí diciendo deben de comer. Si tiene las manos buenas puede trabajar, porque Dios dijo: con el sudor de tu frente te ganarás el pan de cada día. Así que nosotros nos ganamos cada día con el sudor de nuestra frente, como dijo Dios, el pan de cada día. Con la ayuda de Dios, por la misericordia de Dios, tenemos pan en nuestras mesas. Pero hay gente
que no tiene pan. Así es que los que tenemos que compartir con los que no tienen. Gloria a Dios. Dice Jesús: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Si nosotros no nos avergonzamos de Jesús, si nosotros no comenzamos a decir, ¿por qué ser cristiano? ¿Por qué ser evangélico? ¿Por qué ser hijo de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué? Al preguntarnos por qué seguimos a Cristo, ¿por qué seguimos a Jesús? ¿Qué ha hecho Jesús con nosotros? ¿Qué es lo que hizo Jesús para que nosotros hoy hablemos todos los días de su reino, de su verdad, de su justicia? ¿Qué es lo que hizo Jesús por cada uno de aquellos que hoy parecemos locos para la gente? La gente dice, están locos. Todos los días hablan de Dios. Todos los días quieren motivar a otros. Quieren que otros salgan de las tinieblas. Pero ¿qué hizo Jesús por mi vida? ¿Qué hizo Jesús por otros que salieron de las tinieblas? Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. No hacíamos nada bueno. Los pensamientos que teníamos eran malos, eran de error. Nuestro corazón tenía odio en abundancia. No es que hoy no pueda venir la ira, el enojo, sí llega. Pero la Biblia dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vosotros, sobre vuestro enojo. Podemos enojarnos, pero ¿qué es lo que Jesús hizo? Ahora que somos hijos de Dios, ahora que andamos en luz, sabemos perdonar. Jesús nos enseñó. ¿Y cómo nos enseñó Jesús a perdonar? ¿De qué manera Jesús nos enseñó a perdonar? Porque Él primeramente nos perdonó a nosotros. Nosotros creíamos que todas las cosas malas, las iniquidades, las maldades, todo lo malo que habíamos hecho, creíamos que no teníamos perdón. Andábamos una carga sobre nuestras espaldas. Nosotros caminábamos derecho. Sí, ciertamente los hombres nos veían caminando derecho, pero dice la Biblia que el hombre que no tiene a Cristo y lleva una gran carga delante de Dios, anda caminando bajo, así, corcucho, porque su carga le pesa. Y Él dice, venid a mí los que están cargados, yo los haré descansar. Pero al preguntarnos, aquellos que todavía están cargados de cosas que hicieron en oculto, cosas vergonzosas que al sacarlas a la luz públicamente se avergonzarían de ellos mismos, les daría vergüenza. Hay seres humanos que están tan cargados de cosas vergonzosas que ellos ya no aguantan la carga. Pero ahí es donde aparece Jesús y la misericordia de Él, su sangre que nos redime, su sangre que cambia, su sangre que transforma, su sangre que nos hace nuevas criaturas. Ahí es donde aparece la misericordia de Dios. De eso se trata el reino de Dios. Hay mucha gente que podría llegar a decir, hermano, yo soy ateo, hermano, yo no creo en Dios. Pero al preguntarnos, ¿por qué no cree en Dios? ¿Acaso no hay maldad en Él?
¿Acaso alguna vez en su vida no hizo algo malo, algo vergonzoso? ¿Será que Dios se equivoca? ¿Será que Dios se equivocó cuando dijo que no hay hombre que no peque? No hay un hombre sobre la faz de la tierra que pueda decir: yo no tengo pecado, yo soy limpio, no he hecho nada malo durante mi vida, no he hecho nada malo de lo cual yo me pueda avergonzar. ¿Será que hay alguien que está lejos de Cristo y pueda decir de esta manera? Pero hay muchos que se atreven. No hay nadie, pero hay muchos que se atreven. ¿Por qué? Porque están retando a Dios. Están queriendo hacer mentiroso a Dios. ¿Y todo por qué? Porque en sus vidas hay endurecimiento de corazón. Un corazón endurecido comienza a negar el amor verdadero de Dios. Cuando Dios habla acerca del verdadero amor, y al comparar el amor de Dios con el amor que el ser humano conoce, el amor del ser humano se queda corto, porque el amor del hombre hoy es y mañana no es. El amor que el hombre pretende tener hacia otra persona se termina, se acaba, perece, pero el amor que Dios tiene para con cada uno de nosotros es un amor eterno, es un amor incomparable, es un amor hermoso. Nosotros no valíamos nada. Nosotros habíamos caído de la gracia de Dios. Pero ahora, al preguntarnos, ¿por qué seguimos a Cristo? ¿Por qué seguir esforzándonos en hacer lo bueno? Porque cuando estábamos lejos de Cristo era vergonzoso lo que nosotros hacíamos, lo que Satanás nos hizo hacer. Éramos mentirosos hasta decir ya no, éramos infieles hacia nuestra pareja, hacia nuestro esposo, nuestra esposa. Éramos infieles hasta decir ya no. Anduvimos haciendo y deshaciendo maldades. Hay hombres que porque no tuvieron en cuenta a Dios, imagínate, comenzaron a decir: no, Dios no existe, pero Dios por eso los entregó a una mente reprobada, y creyendo ser sabio se volvieron necios. Pero ¿de qué manera podemos entender esto? Hoy la humanidad dice, hoy la gente dice: yo soy sabio, yo tengo mucho estudio, yo tengo mucha letra, mucho conocimiento. Está bueno, es bueno que el hombre tenga conocimiento, pero el conocimiento causa dolor. Eso es una. Pero también el conocimiento envanece. Vuelve al hombre soberbio, lo vuelve altivo, vanaglorioso. De tal forma que comienza a menospreciar a Dios. De tal forma que comienza a decir: por mi estudio, por lo que tengo, por lo que me esforcé, es que yo tengo todo lo que tengo. Y ahí es donde el hombre se comienza a equivocar y comienza a caer en un error. Y en vez de ser sabio, la sabiduría que él expresa tener se vuelve necedad. Porque hoy en día, ¿dónde están los países que dicen ser más sabios, que tienen mejores universidades? Las sociedades están destruidas, están devastadas, están muriendo, están encadenadas en la maldad del pecado. El hombre ya piensa que ya no es hombre, y de esto está hablando Dios. Por eso
Dios dice, este hombre nació con cuerpo de hombre, miembro viril de hombre, todo, su voz de hombre. Pero ¿qué pasó en el camino? ¿Qué es lo que sucedió en la familia? Porque en esa familia tiene que haber una maldición que no se ha cortado, que no se ha destruido. Tiene que haber una maldición generacional para que tales cosas estén aconteciendo. La Biblia dice que Dios visita, que Dios visita hasta la tercera y la cuarta generación y hace memoria de aquellas familias, de aquellas personas que le hicieron guerra a él, que lo menospreciaron, de aquella gente que comenzaron a decir Dios no existe, Dios no es nada, que comenzaron a profanar los altares de Dios, que comenzaron a hacer cosas en contra de la voluntad de Dios, de su palabra. Comenzaron a hacerle guerra, teniendo tanto estudio, teniendo tanta letra, pero comenzaron a hacerse enemigos de Dios. ¿Cómo terminaron hoy? Siendo hombres, se creen mujeres. ¿Será de sabios? ¿O habrá una maldición en esa familia? Claro que hay una maldición generacional. Satanás vino a matar, a hurtar, a dividir, a robar. El hombre que no quiso nada de Dios, el hombre que conoció y escuchó de Dios y dijo, no, mejor los ídolos. Imagínate las ciudades, imagínate los países que sus dioses son escultura de mano de hombre y se postran delante de ellos teniendo temor a las imágenes, cuando Dios dice solo hay que tenerle temor a Él, porque Él puede decidir hoy mismo quitarnos el aliento de vida, quitarnos el soplo de vida, y podemos caer, podemos comenzar a tener un paro en el corazón, un ataque cardíaco y comenzar a dejar de respirar, si Dios así lo quiere. Pero como Dios hace salir su sol sobre buenos y malos, imagínate esta tierra cómo está llena de gente que hace pornografía, que vive de la pornografía infantil, que vive y se deleita de estas cosas. Imagínate cómo viven en tinieblas, viven haciéndole daño a las sociedades. Son servidores de Satanás que están trabajando en eso, pero son enemigos de Dios, son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Por qué? Porque su trabajo, lo que ellos hacen, va en contra de la voluntad de Dios. Dios quiere que nosotros nos amemos los unos a los otros, que nos perdonemos los unos a los otros, que sepamos convivir en esta tierra, que nosotros sepamos amar y saber que cuando el hombre está angustiado, que cuando el hombre está metido, que cuando el hombre está afligido, puede cometer una locura. Cuando el hombre no le haya salida a los problemas, podemos entender que lleva cargas en él, que lleva preocupaciones, que lleva ansiedades, que comienza a pensar y a decir, no hay solución para mi problema. La carga que lleva es dura, la carga que lleva es difícil, pero no imposible.
porque para nosotros es imposible, pero para Dios todo es posible. Pero al preguntarnos de nuevo, ¿qué es lo que Dios hizo por mí? ¿Por qué estoy con anhelo de predicar todos los días? Si Dios me permite encontrarme con alguien y si esa persona, Dios quiere darle una palabra de aliento, una palabra profética, una palabra de revelación, una palabra de aliento, una palabra de fe. Si me encuentro con alguien en el camino, pero como el Espíritu de Dios está sobre mí y está en mí, entonces ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí y viene la palabra de Dios para esa persona. Mira qué maravilloso es Dios, qué precioso es Dios, que nos quiere hablar de una y de otra forma. Pero aquí le tenemos que tener temor. ¿A quién le tiene que tener temor verdaderamente el hombre? Durante toda la existencia de la humanidad, el hombre ha fabricado armas, ha inventado cosas como tanques, aviones, bombas, armas nucleares, bombas atómicas, imagínate. Y con eso, al ser alguien, un ser humano, tener todas esas cosas en su posesión, bajo su liderazgo, si no tiene cuidado, se volverá un servidor de Satanás, porque Satanás solo ha venido a matar, a hurtar, mas Jesucristo ha venido a dar vida y vida en abundancia. Pero al ver la historia de la humanidad, como reyes, como conquistadores, como hombres vinieron infundiendo temor hacia aquellas naciones, hacia aquellos pueblos que iban conquistando. En el inicio, con flechas, con espadas, con arcos, con jabalinas. Así conquistaban en el inicio, con piedras, con ondas. Así infundían temor. Mas ahora, ¿cómo infunden temor? Hoy que la tecnología ha avanzado, armas automáticas que con el disparo de una de esas armas le hacen tanto daño a otro ser humano. Pero de esa manera vive el hombre. No quiere recibir de Dios, no quiere que Dios lo perdone, no quiere que Dios le dé paz. Si bien es cierto, el hombre pide paz, las naciones piden paz, pero ¿por qué se arman si quieren paz? ¿Por qué tienen bombas nucleares si quieren paz? ¿Por qué tienen bombas atómicas si quieren paz? ¿Por qué? Pero más Cristo ofrece paz. Dice Jesús, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Creed en mí, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Yo me voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, también un día ustedes estén. Dios, el Padre, envió a Jesús. Hoy el ser humano, año 2025, ¿por qué el hombre no quiere recibir a Cristo? ¿Acaso no tiene el hombre pecado en él? ¿No tiene maldad en él?
Puede decir alguien, yo soy bueno. A Jesús le llamaron bueno. Pero él dijo rápidamente, ¿por qué me llama bueno? Bueno solo mi Padre que está en los cielos. Jesús es bueno. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Si nosotros negamos a Dios en esta tierra y nos avergonzamos de Dios, dice la Biblia que entonces Él se avergonzará de nosotros. Pero si nosotros no nos avergonzamos de Dios, porque ¿qué hizo Dios? Nos perdonó, quitó todos los malos pensamientos que teníamos. Nuestra boca solo hablaba cosas malas, la lengua solo decía cosas malas, mas ahora estamos hablando solo del reino de Dios, de su justicia, de su amor, de su gracia, de su poder, de su bondad, de su misericordia, de su fidelidad, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Cristo pronto viene, su galardón con Él. Busquemos a Jesús. En este mundo tendremos aflicciones. De repente llegan tantas aflicciones, preocupaciones, que se nos olvida qué es lo que Dios hizo por cada una de nuestras vidas. Nos perdonó, nos limpió, nos hizo nueva criatura. Mas aquellos que dicen, no, Dios no existe, andan cargados de pecados, de maldad, de injusticia, andan mintiendo, andan engañando y lo mismo les da. Pero más ahora Cristo a nosotros nos ha hecho que hablemos verdad y que practiquemos la verdad, porque Él dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Gloria a Dios.